tardes, mucho gusto. Mi nombre es Luis Daniel Ávila y a continuación vamos a presentar pues parte de los resultados que hemos venido teniendo en nuestro laboratorio por todo un grupo de estudiantes y colegas que va específicamente dirigido desde su origen a evaluar. ¿Me escuchan así o necesito esto? Sí, sin micrófono. ¿Sin micrófono? Sí, con con micrófono. Bueno, que básicamente van dirigidos a evaluar cómo los cambios a nivel del paisaje se ven reflejados también en cambios faunísticos que finalmente pues, tienen consecuencias no solamente para el funcionamiento de los ecosistemas, sino para también todos los bienes y servicios que nosotros tenemos. Básicamente, ¿qué está sucediendo? Pues básicamente el efecto del disturbio en el neotrópico, una de las principales causas del disturbio en la ganadería y la agricultura, se ve reflejado en nuestros sistemas naturales a diferentes escalas espaciales e incluso escalas temporales. Si nos fijamos a escala local, pues muchas veces esa intervención humana, esa tala selectiva, esa remoción de la vegetación, el incremento en el predominio de los bosques secundarios en un paisaje en particular, pues va acompañado de cambios desde la cantidad de hojarasca que yo tengo, desde la altura promedio que tienen los árboles, del número de estratos, la diversidad de especies, la productividad primaria del sistema, todo un conjunto de variables de las cuales depende estrechamente la fauna y a las cuales va a responder. Pero si nos vamos a una escala, un poco más grande, vamos a ver que eso se va a ver reflejado en los cambios en la composición. Desaparecen algunos tipos de coberturas nativos, por ejemplo, cuando es muy aguda esa transformación del paisaje, y hay otros nuevos tipos de cobertura que aparecen en el paisaje consecuencia directa de esa transformación antrópica. Pero además de esos fragmentos remanentes de vegetación nativa, pues también cambia la configuración espacial, cambia la adyacencia con otros tipos de cobertura que se presentan en el sistema, cambia la distancia entre los fragmentos entre sí, tienden a ser mucho más distantes, cambia la conectividad, cambia la forma promedio de los fragmentos, todo ello con consecuencias acentúa el efecto de borde y a todo ello pues, va respondiendo específicamente. ¿Qué sabemos en este escenario? Muy bueno. Primero, que el disturbio antrópico modifica los gradientes ambientales que se presentan en el paisaje. Y como consecuencia de esa transformación antrópica emergen nuevos gradientes ambientales no estructurados espacialmente. Son completamente muchas veces diferentes a los gradientes que se dan en los paisajes de manera natural. Ante estos escenarios sabemos también que hay un conjunto de especies que le llamamos como ganadoras que se ven beneficiadas, en la mayoría de los casos son unas pocas, con menos requerimientos ecológicos, menos especializadas, más generalistas, y la mayor proporción de las especies del sistema se ve negativamente afectada, que son esa gran cola que tienen las curvas de rango abundancia, conformada por especies raras con requerimientos ecológicos especializados. También sabemos, ya nos lo han dicho, que los atributos funcionales nos permiten predecir la respuesta de las especies y son una vía importante para poder establecer los mecanismos. Es decir, entender cómo es que realmente funciona la fauna a esa modificación de su gradiente y que el disturbio, bueno, esto lo mencioné, crea estos nuevos gradientes y como consecuencia de ese efecto que hay en la fauna, pues se ven afectados también los procesos ecológicos e incluso la salud humana. ¿Qué no sabemos o cuáles son las limitantes? Todavía podemos decir, contrario a lo que a veces se argumenta por ahí, que tenemos un poco o pobre entendimiento de la historia natural de la mayoría de las especies que conforman nuestros ecosistemas. No sabemos muchas veces cómo es la respuesta funcional a nivel de las comunidades y mucho menos desde el punto de vista fisiológico. La mayor parte de los estudios no enfrentan directamente la variación ambiental, están basados en un estudio de diseño categórico, que no ven la complejidad que hay en todo el paisaje. Hay una carencia de métodos estandarizados que nos permitan detectar patrones consistentes para poder predecir la respuesta de la fauna. No hay prácticamente estudios que integren la respuesta de la fauna a diferentes escalas espaciales. Hay una rara integración muy pequeña de los procesos que ocurren a los diferentes niveles de integración, desde el nivel individual, desde el nivel poblacional, incluso hasta el nivel comunitario, y escalar los efectos que tienen a nivel ecosistémicos.
Muchas veces asumimos que la fauna juega un rol pasivo en la respuesta de los sistemas, siguiendo pasivamente a la planta cuando ellas inciden significativamente en el curso que toma el sistema ecológico. Y además tienen un potencial como especie indicadora que pocas veces se ha explotado en ese sentido. En adición a esto, abuelo de pájaro, quiero resaltar que los vertebrados terrestres de este grupo faunístico juegan roles claves en los ecosistemas, ya que participan en la dispersión de semillas, la polinización, translocación de nutrientes. Además, juegan un papel importante en la recuperación de los sistemas, determinando su resiliencia. En los sistemas más lluviosos, hasta el 90% de las especies son dispersadas por la fauna. Participan en la regulación de importantes procesos e interacciones que se dan en el sistema y son un componente importantísimo de la diversidad taxonómica y funcional dentro del sistema. Para entender cómo responde, hemos venido haciendo durante los últimos años, hemos establecido sistemas de parcelas permanentes, tanto en dos bosques contrastantes en términos funcionales, en el bosque tropical seco de la región de Chamela, y el bosque tropical húmedo en la región de Calakmul, y siempre buscando que estos gradientes representen, este set de sitios representen los gradientes más importantes que se dan a nivel regional, que además nosotros podamos caracterizar eficientemente las comunidades que en ellas se presentan y que nos permitan poner a prueba, tengo la voz un poco tomada, disculpen, que nos permitan poner a prueba las hipótesis de cómo responden a la modificación del ambiente a diferentes escalas espaciales. ¿Qué hemos encontrado? De manera general, para el caso de los anfibios y reptiles, que la simplificación de la vegetación tiende a promover la homogenización biótica. Además, que en un escenario de bosque, de predominio de los bosques secundarios, tienden a desaparecer el sistema las ranas de pequeño tamaño, que son mucho más susceptibles a la desecación por la mayor relación de superficie-volumen, y que además tanto las lagartos como serpientes, dependientes de la estructura de la vegetación, pues son, o de la cantidad de hojarascas, son de las que primero se ven desfavorecidas. Otro punto importante es que el patchiness, que se conoce en inglés, esta conformación de rosarios de fragmentos, tiende a promover la equitatividad y la diversidad funcional porque permite en una región determinada la coexistencia de especies con diferentes estrategias funcionales. Y otra cosa que encontramos es que, dado su alto grado de movilidad, las serpientes son de los grupos de reptiles mucho más sensibles a la modificación en los atributos del paisaje. En el caso de los roedores, hemos evaluado respuesta tanto desde el punto de vista taxonómico como funcional. Hemos visto que un conjunto de especies generalistas muchas veces se ven beneficiadas por el disturbio, mucho aparejado a este desarrollo del sotobosque, que les provee refugio y alimento, y además porque tienen menor presión por depredación en ese caso. En el caso de los murciélagos, hemos visto que un escenario donde domina el disturbio, pues se ven desfavorecidos o tienden a desaparecer aquellos murciélagos que tienen las alas anchas redondeadas, que además tienen la hoja nasal desarrollada, el pabellón auditivo desarrollado, todo un conjunto de características funcionales propias de aquellas especies que forrajean en espacios cerrados. Y desde el punto de vista de las metacomunidades, hemos observado que en la mayoría de los grupos de vertebrados tienden a presentar estructuras glisonianas que son propias de cuando hay una respuesta individualista de las especies, y son aquellas especies más móviles, las aves y los murciélagos, los que tienden a presentar una estructura clemenciana como especie de compartimientos de especies que se mueven a lo largo del gradiente. El efecto de masa es mucho más importante en determinar la distribución de las especies más móviles, mientras que el species sorting, el sorteo de las especies, prevalece en la estructuración de las metacomunidades en aquellas que se mueven, tienen menor grado de movilidad. En el caso también de la condición corporal,
hemos visto cómo la conectividad del paisaje juega un papel importantísimo en determinar la condición corporal de los roedores, y en algunos casos, incluso estas especies generalistas pueden verse beneficiadas con un cierto grado de perturbación. Y en adición a eso, incluso contraintuitivo, en la época seca, algunas especies incrementan la condición corporal como una consecuencia, puede ser hipotetizamos, de una disminución en la competencia interespecífica. Y en términos de la relevancia que tienen estos grupos como indicadores de especies, pues hemos encontrado que los murciélagos son mucho mejores indicadores a escala de paisaje del grado que tienen, los atributos que tiene el paisaje, mientras que los roedores son mucho mejores, un grupo de especies indicadoras a escala local, y que además considerar tanto el sexo como la edad relativa, como combinaciones de diferentes especies, aumenta el poder predictivo como especies indicadoras de estos grupos. Concluyendo, los vertebrados muestran una respuesta distintiva a los cambios en el hábitat y de la vegetación y el paisaje, que está dado por su grado de especialización, la movilidad, los requerimientos ecológicos. El sorteo de especies, el species sorting, domina la estructuración de las metacomunidades para aquellos grupos de vertebrados con menor grado de movilidad, mientras que el efecto de masa juega un papel más importante para los vertebrados con mayor grado de movilidad. La vegetación nativa, los remanentes de vegetación nativa, son un salvoconducto importantísimo para preservar la capacidad o la resiliencia de los ecosistemas naturales, porque son la fuente de especies. Y garantizar la conectividad en el sistema, pues garantiza que esas especies puedan colonizar y restituir las comunidades en sitios de regeneración. Y pues básicamente es un poquito de lo que quería compartir. Disculpen por la voz.